71 Construyendo un territorio. Capítulo 71 Construyendo un territorio. Al ver que la situación estaba bajo control, el líder salió de la esquina. Estaba a punto de hablar. Wu Yuan se le adelantó. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Sé sincero y habla. ¿Acaso no comprendía la situación? En realidad, él también les estaba haciendo preguntas. Ser honesto, confesar que, además, ya que lo has dicho todo, ¿qué se supone que debo decir? El ritmo se rompió por completo, lo que hizo que la escena resultara bastante incómoda por un momento. 2 minutos después, las tornas habían cambiado, 8 personas estaban en cuclillas en un rincón, agarrando sus cascos. ¿Puedes hablar ahora? Esta pregunta retórica los deprimió bastante, esperaban ganar algo de dinero extra, pero inesperadamente se toparon con un poderoso forastero. Se convirtieron en prisioneros al instante. Poco después, Chu Xian descubrió su origen, un equipo de búsqueda de un refugio civil, a pesar de que ese lugar ya había sido registrado. Pero algunas personas siempre sintieron que aún existían oportunidades. Sin embargo, tras una larga búsqueda, no habían encontrado nada de gran valor. Justo cuando estaban a punto de marcharse, divisaron el Draan y a Wu Yuan, lo que desencadenó lo que acababa de suceder. Vigílenlos. Sí, un cuarto de hora después, Chu Xian caminó por el refugio, sumido en un silencio sepulcral. Era un desastre. Todo lo de valor había sido retirado hacía tiempo por los equipos de búsqueda. Lo que quedó fueron chatarra inservible y cadáveres. Zumbido. Una hulida de energía mental se extendió, todo en un radio de 50 metros quedó al descubierto, incluso a través de las paredes. En un área abierta su rango de percepción sería aún más amplio. Ruido sordo, botas pisadas en el suelo. De repente, Chu Xian se detuvo, desenvainó su espada y con un movimiento, una mesa rota se partió en dos, revelando algo en el hueco de la sección transversal. 13 monedas de oro. A continuación, durante todo el trayecto, Chu Xian siguió encontrando cosas que se le habían pasado por alto. Y bastantes de ellos. Presumiblemente debido a los problemas de seguridad que existían allí, la gente era muy buena escondiendo cosas. A ojos de los demás, este lugar ya no tenía ningún valor. Pero a ojos de Chu Xian, el valor estaba en todas partes. Muebles, paredes, bouldosas para el suelo, adornos. Se podía encontrar oro y plata por todas partes, pero ese no era el objetivo principal de Chu Xian. Llegó al lugar del impacto del meteorito. Un gran agujero se extendía de arriba a abajo. Se había estrellado a decenas de metros bajo tierra. Según los letreros, el refugio tenía 11 pisos subterráneos y no había sido excavado. Este lugar era originalmente un valle. Mirando el cráter, saltó hacia abajo. Auge. Tras aterrizar sobre una estructura dañada en el centro, dio unos cuantos saltos más para llegar al fondo del pozo, y una sonrisa apareció en el rostro de Chu Xian. En su percepción, apareció lo que deseaba. Equipo experimental. Incluso, hubo bastantes sorpresas. Tras dar algunas vueltas aparecieron las habitaciones. Las puertas de cristal originales se habían hecho añicos casi por completo. En el interior había filas de estantes con incubadoras. Los equipos de búsqueda no los habían movido porque no valían nada. Excusado es decir que, recolectar, toda la zona de Grid Farm quedó vacía, y luego se dirigió a la zona experimental, tal como había dicho el hermano Wu. Todos los objetos pequeños habían desaparecido. La mayor parte de lo que quedó fueron las piezas grandes. Bastardos. Chu Xian no pudo evitar maldecir. Parte de la maquinaria de gran tamaño que no se podía mover había sido saboteada intencionadamente, menos de una décima parte seguía siendo utilizable. Afortunadamente en un laboratorio de esta envergadura, no habría una sola unidad de cada tipo de equipo. Por lo tanto, al recuperar piezas de diferentes unidades, recolectar el equipo suficiente para la mayor parte de un laboratorio de plantas no fue un gran problema. No se dejó ni una sola máquina atrás. Todo fue recogido. Después, Chu Xian llegó al nivel más bajo frente a una pared. Sonido metálico. Silbido. La cuchilla maonomalequia le abrió una abertura directamente, revelando la situación en el interior. Esta fue la sorpresa mencionada anteriormente. Una cueva. La entrada era una puerta secreta en una habitación cercana, pero el pasadizo secreto se había derrumbado. En el interior se almacenaba una gran cantidad de suministros. Varios artículos diversos. Materias primas experimentales. Armas y equipo. Incluso había bastante oro y plata. ¿Por qué los supervivientes no se lo llevaron cuando emigraron? Solo Dios lo sabe, quizás los responsables del refugio lo escondieron. El meteorito impactó, fueron enviados al cielo en el acto,
y nadie de fuera se enteró. Al final, todo le benefició. Como era de esperar, lo limpió todo a fondo. En este punto, Chu Xian no arrancó más hojas, tuvo una idea. Quizás podría convertir este lugar en su propio territorio, de lo contrario, no podría ser un comerciante ambulante para siempre. Actualmente el laboratorio espacial aún era demasiado rudimentario. La base experimental que diseñó estaba completada solo en un 1%. El comercio del té era un proyecto a largo plazo y sus subordinados eran pocos, solo 6, lo cual no era suficiente para gestionar el transporte. Sería mejor establecerse definitivamente. El lugar bajo sus pies era un sitio adecuado. Este libro pertenece al género de ciencia ficción y agricultura, no a la alta fantasía. La principal fortaleza del protagonista es mejorar su capacidad de supervivencia. 72 grandes ganancias. Capítulo 72. Enormes ganancias. Dijo que estaba construyendo un territorio, pero que no se trataba de lo bien construido que estuviera el refugio. Era solo un punto de apoyo temporal. Después de todo, aunque este lugar había sido abandonado, todavía quedaban muchos supervivientes. Si estaba demasiado bien construido, otros lo envidiarían, volverían y lo exigirían. Entonces habría más discusiones interminables. ¿Para qué molestarse? ¿Aceptarlos? ¿Estarían dispuestos? Si no, tendría que luchar contra ellos. Incluso si estuvieran dispuestos, Chu Xian no lo estaba. Este bebé todavía es solo un bebé, y son muy pobres. ¿Para qué buscar problemas? Los recursos por los que Chu Xian intercambió té estaban destinados en realidad a la construcción del espacio dimensional. Ese era su verdadero segundo hogar. En cuanto al refugio bajo sus pies, simplemente despejaría una sección para que sirviera como puesto comercial y almacén. Poco después, Chu Xian llegó al lugar donde se encontraba Wu Yuan. ¿Hay otros? ¿Los acompañantes de la otra parte? Eso es lo más normal. Cuando las 8 personas vieron a Chu Xian y Liu Yuan a su lado, se quedaron momentáneamente atónitas antes de comprender la situación. En estos tiempos, bajo la nieve jalada, nadie era tan tonto como para luchar solo, tenía que ser en equipo, y uno muy fuerte además. Admites tu error. Sí que lo hacemos. El líder asintió rápidamente. Cuando te derrotan, te pones firme. Muy sensato. Dado el incidente anterior, a partir de ahora, además de la confiscación de los suministros en su vehículo, aún me debes 6 kilogramos de oro como compensación por el sufrimiento moral. ¿Hay algún problema con eso? El rostro del líder se ensombreció. Había un problema enorme. ¿Cuánto tiempo se tardaría en saldar esta deuda? 6 kilogramos de oro era una suma considerable incluso antes del cataclismo, y ahora era aún más valiosa. De repente, vio cómo la otra parte cambiaba de tema. Sin embargo, ya que no puedes producirlo, te daré una oportunidad. Tengo algo aquí que puedes vender. ¿Un agente? No, simplemente quería utilizar a estas pocas personas para abrir el mercado en Wild City. Enviarlos al cielo con unas cuantas balas sería fácil, pero si podían generar valor, no había necesidad de desperdiciarlos, bien podría darles un uso a la basura. 10 minutos después, cuando se enteró del producto que debía ayudar a vender, quedó atónito. Se trataba de té fresco. Como miembro de un equipo de búsqueda, naturalmente tenía la capacidad de distinguir lo real de lo falso. Ese aroma, esas hojas, aunque fuera falso, mucha gente estaría dispuesta a comprarlo a un precio elevado. Solo te daré 500 gramos para el primer lote a un precio equivalente en oro. En cuanto al precio de venta, eso depende de ti, no me entrometeré. Por supuesto, también podrías optar por huir con él, pero por favor consideren las consecuencias. Media hora después, las 8 personas se marcharon, llevando consigo 500 gramos de té y una deuda de 6.500 gramos de oro. Desesperadamente querían huir de inmediato, pero no se atrevieron. Primero sus identidades quedaron al descubierto. ¿A dónde podrían huir? Esto no era como antes del cataclismo, cuando uno podía ir a donde quisiera. ¿Podrían esconderse para siempre? Alguien que pudiera dedicarse a este tipo de negocios probablemente no andaba escaso de dinero. Una sola recompensa los obligaría a vivir como raatas por el resto de sus vidas. En segundo lugar, la tentación fue real. Té fresco, aunque el precio al por mayor era igual al del oro, si lo vendían a un precio más alto, aún podían ganar una fortuna. Era dinero más rápido que la búsqueda. Pronto pasó una semana. Hermano, ¿podrías darnos más esta vez? Zhao Dezu regresó con sus 7 subordinados, queriendo comprar más té. Recordando, estaba increíblemente emocionado. Cuando devolvieron el té al principio nadie les creyó, pero pronto varias pruebas demostraron que era totalmente auténtico. Por un momento causó sensación.
Luego llegó la gran subasta. Así es, una subasta. Solo así podían maximizar sus ganancias. Al final, en promedio, 1 gramo de té se vendía por más de 3 gramos de oro. Fue una ganancia enorme. Por lo tanto, esta vez, no solo trajeron el dinero de la venta del té, sino que también juntaron algunos ahorros con la intención de comprar un poco más. Chu Xian calculó 3.500 gramos de oro. Después de deducir la deuda y añadir los 500 gramos de té para esta ocasión. Todavía me debes 3.500. Zhao Dezu esbozó una leve sonrisa. Pensaba que traer más oro le permitiría acumular más provisiones, pero no esperaba que todo se destinara a pagar la deuda. Aún así, solo pudo llevarse 500 gramos de té. No te vendo exclusivamente a ti. Ni siquiera cumples los requisitos para ser agente. El límite de compra es de 500 gramos. Al escuchar esta explicación, Zhao Dezu se sintió mucho mejor. ¿Cómo puedo convertirme en agente?, preguntó apresuradamente. Chu Xian, habla conmigo cuando hayas pagado tu deuda. Zhao Dezu y su grupo se marcharon con una sensación de decepción, pero también con un atisbo de esperanza. Si se convertían en agentes, ¿no empezaría a llegar el dinero a Aradalis? Desafortunadamente, le estaban dando demasiadas vueltas al asunto. Aunque Chu Xian les permitiera ser agentes, ¿podría un pequeño equipo de búsqueda protegerse? En Ciudad Salvaje la ley era la de la selva. ¿Leyes? En sentido figurado, eran simplemente sugerencias amistosas. 73 Planificación de espacios. Capítulo 73 Planificación espacial. A Chu Xian no le preocupaba el poder adquisitivo de los refugios privados. Aunque había poca gente, muchos Mikal hacen Makal. Además, por muy duro que fuera un lugar, siempre habría un grupo de personas que podían vivir una vida de lujo y disipación, tan extravagante que haría llorar a cualquiera. Detrás de las puertas bermellones de los ricos, la carne y el vino se desperdician, mientras que en el camino yacen los Hyusous de quienes murieron congelados. Desde la antigüedad hasta nuestros días, esto nunca ha cambiado. Su clientela nunca estuvo dirigida a gente común. Él ganaba dinero de aquellos que tenían suficiente para comer y buscaban un estilo de vida de calidad. Al igual que con los yates y las villas, nunca estafaron a los pobres. En este momento, tras una semana, el refugio estaba prácticamente ordenado, quedando solo una salida, ya que el resto estaban bloqueadas. Incluso, el gran agujero provocado por el meteorito había sido tapado. Los cables de acero estaban entrelazados, y recubierta con una película delgada. Contaba con cierto nivel de aislamiento térmico, principalmente para evitar que los drones entraran volando a su antojo, y los materiales no costaron ni un céntimo. Todos ellos fueron obtenidos del almacén secreto anterior. Finalmente, existía el problema de la energía. La electricidad se obtenía originalmente de un motor planetario cercano, que formaba parte de la ayuda del Gobierno Unido. Ahora bien, repararlo sería bastante difícil. Sabiendo que el personal se había trasladado, el suministro eléctrico desde ese lado ya había sido cortado. Alguien podría preguntar, dado que fueron tan bondadosos como para brindar ayuda, ¿por qué no llevar a esas personas a la ciudad subterránea? Ilusiones. En primer lugar, la capacidad de la ciudad subterránea tenía un límite superior, aunque el deseo de procrear no era fuerte, no era inexistente. Hubo una época en la que Grancia se abrió a sus propios ciudadanos, pero para entonces, los refugios ya estaban construidos y la gente se había mudado a ellos. Por alguna razón, mucha gente se lo perdió. Segundo y lo más importante, más tarde la gente de la ciudad no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? ¿Fue porque tenían problemas cardíacos? No, era simplemente una sensación de indignación. Cuando se sortearon los boletos, había un 50% de probabilidades. ¿Cuántas personas perdieron hijos? ¿Cuántas personas perdieron a sus padres? ¿Cuántas personas perdieron familiares y amigos? En casi todas las familias había alguien que no podía entrar en la ciudad subterránea, y ahora se les permitía mudarse allí sin necesidad de sorteo. ¿Qué? ¿Acaso murieron todos en vano? ¿Quién podría estar dispuesto? Debido a esto, para aquellos que se encontraban fuera de la ciudad subterránea oficial, la gente podía aceptar brindarles ayuda, pero de ninguna manera aceptarían que se mudaran a la ciudad subterránea. Superar este bloqueo mental llevaría tiempo. Por ejemplo, solo décadas después, una vez que todos los que sobrevivieron a la Edad de Oro hubieran fallecido, este nudo pudo disolverse gradualmente. Era un hecho frío e innegable. Respecto a esto, Chu Xian no hizo ningún comentario. Tal vez lo que falló fue este desastre. A Chu Xian no le importaba que no contara con la energía del motor planetario. Era solo una estancia temporal y no requería mucha electricidad. Un generador único. Fue suficiente.
Solo necesitaba mantener la temperatura en unas pocas habitaciones, la mayor parte del tiempo, nadie estaría destinado allí de forma permanente. Solo se teletransportaban cuando era necesario realizar un intercambio. 30 de noviembre. No ha sido fácil. En el espacio dimensional, al contemplar los árboles de té tan grandes como sombrillas que se extendían ante él, Chusien no pudo evitar suspirar con emoción. Había obtenido las semillas de té el 18 de julio. Habían transcurrido más de 4 meses y la segunda tanda de árboles de té de crecimiento acelerado finalmente había madurado. De aquí en adelante, incluyendo el árbol madre, la producción había aumentado de 100 gramos al día a 3.700 gramos, por fin podía venderlos abiertamente. Nunca se había atrevido a hablar con los distribuidores. Zhao Dezu, a razón de 100 gramos al día, podría consumirlo todo por sí solo. Ahora, podría empezar a trabajar en la expansión de las ventas. Yuan dirige al equipo para recolectar té, ordenó Chusien. Sí, para entonces el equipo se había ampliado a 8 yuans. Los 2 adicionales fueron asignados a los equipos de recolección y procesamiento del té. Después de dar las órdenes, Chusien llegó al centro del espacio dimensional, que era la zona de descanso. Aquí se colocó una enorme mesa de arena, antes sin recursos, solo podía improvisar, y no había prácticamente ninguna planificación. A partir de ahora, todo será diferente. Con recursos, podría llevar a cabo algunas de sus ideas. Por ejemplo, la zonificación funcional. En lugar de plantar verduras por todas partes, a mediados del mes pasado el espacio había superado los 230 mu, y había transcurrido más de un mes. Actualmente, tras varias mejoras, la superficie total asciende a casi 1000 mu, más de 600.000 metros cuadrados. De este modo, Chusien llevó a cabo una importante planificación general. Plantación, almacenamiento, investigación científica, ocio, alojamiento. Las zonas estaban claramente definidas. Desde arriba, se veía un octágono regular con un círculo en el centro, donde se disponía a crear un gran parque. Flores, arroyos, pavellons. Todo lo que se pudiera arreglar, se arreglaría. Con carreteras anchas incluso podría organizar una carrera de aceleración o algo así. Si se aburría, incluso podría erigir una estatua de sí mismo en el centro. Del tipo de 100 metros de altura. En breve, fue planificado enteramente a la escala de un pueblo pequeño. El coste era un poco elevado, la cantidad de zeros en los requisitos de los materiales podía marear a cualquiera, pero también le motivaba a trabajar duro para conseguirlos. Era lujoso, tal vez, aunque ya se había adaptado a la ciudad subterránea, si tenía la opción de una segunda residencia, y podía ser lujosa porque ser tacaño. Luz del sol, playas, agua de mar, todo estaba al alcance de la mano. 74 interino. Capítulo 74 Agencia. Justo cuando Chusien estaba admirando su obra maestra, llegó un mensaje de sus subordinados. Están aquí. Tras pensarlo un momento, Chusien miró a través del campo de visión de Liu Yuan y vio una larga caravana de vehículos que se dirigía hacia el refugio. Entre ellos, era el coche de Zhao Dezu. En este momento, dentro del coche, Zhao Dezu parecía estar de luto por sus propios padres. Al final, no pudo mantener ese negocio. Cuando empezó a vender el té todo iba bien, podía salirse con la suya con un feral. La segunda vez, se le ocurrió venderlo en un refugio cercano. Obtuvo una enorme ganancia. La tercera vez, repitió el truco y volvió a cambiar de ubicación. Aún así, obtuvo una enorme ganancia. Sin embargo, quien siempre camina junto al río, tarde o temprano se mojará los zapatos. No es que no hubiera comunicación entre las ciudades subterráneas, así que quedó al descubierto. Cuando consiguió la mercancía por cuarta vez y se dirigía a casa, fue capturado en el acto por el tirano local del refugio. ¿Sutileza? ¿Cómo se atrevería? No tuvo más remedio que ceder el canal. Pobre hombre acababa de saldar sus deudas en la tercera transacción, y en la cuarta, había pagado el precio total de la mercancía por adelantado. Justo cuando su flujo de caja se volvió positivo y estaba a punto de hacer una fortuna. Le echaron un balde de agua fría encima, congelándolo hasta los huesos. El coche se detuvo de repente. Salir. Con una sola mirada, Zhao Dezu no tuvo más remedio que salir del coche. Se dio cuenta de que habían llegado. Tal como pensó que Chusien no abriría la puerta. Chillido, la puerta principal se elevó lentamente. Este valor era extraordinario. Incluso quienes lo seguían no pudieron evitar mirarlo con otros ojos, volviéndose más cautelosos. Entrar. El líder de este equipo era el tercero al mando del refugio, Chen Yi. Dado que la otra parte estaba siendo sincera, no podía permitir que su propio impulso flaqueara. Además,
Nunca tuvo la intención de venir aquí para provocar un conflicto. Ofender a una potencia sin saber nada de ella es algo que ninguna persona cuerda haría. Por lo que dijo Zhao Dezu, ya sabía que la otra parte no era una persona sencilla, y que le gustaba buscar la riqueza. En ese caso, tenían un tema de conversación en común. Finalmente conoció a Chu Xian. Zhao Dezu se apresuró a presentar, este es Chen Yi. El nombre era todo un acierto, pero el nombre artístico de Chu Xian tampoco estaba mal. Este es Xiao Su, añadió Zhao Dezu. Cuando preguntó antes sabía que era falso, pero ¿qué importaba? Aún así, tenía que llamarlo así. Chen Yi. Bien, dejando todo eso de lado, hablemos de negocios. Vayamos al grano. ¿Te queda más té?, preguntó Chen Yi. Sí. ¿Cuánto cuesta? Más de lo que te imaginas. Además, no preguntes por la fuente, me temo que no podré resistir la tentación de golpearte. Chen Yi, tal como dijo Zhao Dezu, este tipo hablaba de forma desagradable y era muy irritante. No le quedó más remedio que tragarse sus palabras. Fue directo al grano. ¿Cómo podría? Hoy solo hablamos de negocios. ¿Qué hay del precio del té? Oro del mismo peso. Quiero una cantidad bastante grande. Debería haber un descuento, ¿verdad? Al oír esto, Chu Xian negó con la cabeza. No, ni un solo descuento. Justo cuando la otra parte frunció el ceño, Chu Xian continuó, pero puedes usar otras cosas para compensar el pago. Puedes echar un vistazo. Mientras hablaba, entregó una pila de documentos. Chen Yi los tomó confundido. La portada decía catálogo de intercambio de pagos. Voltear, lo abrió y encontró una densa lista de tipos de cambio. Una unidad estándar eran 10 gramos de té canjeables por bienes, 10 gramos de oro, 6 toneladas de cemento, 6 toneladas de barras de acero corrugado, 30 toneladas de arena y grava para la construcción, 1 tonelada de combustible, una enorme variedad, diversos equipos experimentales, diversos equipos mecánicos, desde algo tan pequeño como un tornillo hasta algo tan grande como un vehículo, que llenan docenas de páginas. Tras terminar, Chen Yi se quedó atónito. ¿Qué estaba intentando hacer? Renovar el refugio. ¿Hablas en serio? Chen Yi miró a Chu Xian. Por supuesto. ¿Cantidades ilimitadas? Correcto. Chen Yi se sumió en profundas reflexiones. Para ser honesto, estas condiciones eran más rentables que entregar oro directamente, y no serían tan dolorosas. Las dos cosas que realmente me dolió regalar fueron alimento, oro, y la otra parte claramente no estaba muy interesada en ninguna de las dos cosas. ¿Tampoco necesitarás comida en el futuro?, preguntó Chen Yi con cautela, temiendo que algún día de repente deseara comer y se negara a vender sin ello. Esto determinó la duración de la cooperación. No, nunca. Chu Xian negó con la cabeza. Lo que le faltaba, desde luego, no era comida. La mayoría de los refugios para civiles solo ofrecían lo básico para subsistir. Precisamente por eso Chen Yi se preocupaba tanto. De acuerdo, puedo tomar la decisión. Según este catálogo me transferirán la mercancía de inmediato, pero debe haber algún tipo de garantía. El significado era obvio. Derechos de agencia. Naturalmente. 10 minutos después, tras negociaciones detalladas, Chen Yi se convirtió en agente regional. Como pago por la comisión, eligió los siguientes suministros: 900 toneladas de cemento y 900 toneladas de barras de acero para refuerzo. ¿De dónde vendrían? Se trataba de ayuda del gobierno de las Naciones Unidas de nuevo. Aunque era difícil solicitarla y la cantidad cada vez no podía ser excesiva. Sí, se podrían presentar solicitudes. Un solo refugio quizás no pueda reunir mucho, pero ¿qué pasa con varios refugios? En cuanto al refugio que tenían bajo sus pies, ¿por qué no solicitaron ayuda? Fue sencillo, tuvieron que pagar. Solo la electricidad era una ayuda gratuita. Por todo lo demás, tenían que pagar, aunque no era muy caro, por eso se consideraba ayuda. Chu Xian sabía que Chen Yi sacaría mucho provecho de esto. ¿Pero qué importa? Si no dejas que la gente gane dinero, ¿quién hará las cosas por ti? Mientras pudiera conseguir lo que necesitaba, solo era un poco de té. La otra parte podría sacar provecho, pero él definitivamente no perdería. 75 Primera transacción. Capítulo 75 La primera transacción. Esta fue también la razón por la que los primeros socios que Chu Xian eligió fueron estas fuerzas no gubernamentales ajenas a las ciudades subterráneas. Requisitos. Una organización tiene sus propias reglas. Del lado oficial, solo existía un escenario en el que los materiales de construcción podían venderse legalmente a través de estos canales de ayuda externa. Si buscaba gente de las ciudades subterráneas, estaría bien a pequeña escala, pero a gran escala sería buscar la muerte. En el futuro,
El negocio del té inevitablemente se extendería a un gran número de ciudades subterráneas. No podía permitir que todos sus agentes hicieran negocios ilegales con él, ¿verdad? Lo que Chu Xian quería no era rozar la ilegalidad. En cambio, quería que el negocio del té fuera abierto y transparente. Por lo tanto, recurrir a estos canales de refugio privado era una necesidad. A menos que algún día el gobierno de los Estados Unidos modificara las disposiciones del artículo 83 de la Ley de la Tierra Errante para permitir que los particulares compren materiales de construcción. De lo contrario, aunque colaborara con agentes de las ciudades subterráneas, no podrían sortear los refugios privados. Tras llegar a un acuerdo, Chen Yi y su grupo se marcharon satisfechos. En el coche, ¿qué opináis?, preguntó a sus subordinados. No es sencillo. Tonterías. Una empresa que compra materiales de construcción prácticamente sin límite, ¿cómo podrían ser simples? Desde luego no hay que subestimarlos. Deberíamos enviar a alguien a vigilar la zona. No hay necesidad. Chen Yi negó con la cabeza. Si nos descubren quedará mal. Sin duda hay un refugio con una población considerable detrás de ellos. De lo contrario, ¿de dónde sacarían un espacio tan grande para cultivarte y comprar materiales de construcción? Todo el mundo busca obtener beneficios, sin arriesgar sus vidas. Brother Chen will those people from the underground cities buy into this, a relatively young subordinate curiosity. The agency area this time included many official underground cities. Would the EU agree obediently? What if they buy past them, fan xiaosu, and offered better terms? Hearing this, Chen Yi smiled and shook his head slightly. Don't worry, as long as the provisions of Article 83 haven't changed, even if they want to be agents, they need a middleman. The other party don't want credit points. They only want gold and supplies. It's destined that trading directly with them would be illegal. A small amount is fine, but for large quantities, no matter how powerful your background is, it won't work. We hold immense value in this entire transaction, so there's no need to worry about those people burning bridges. If they have the ability, they can go ahead and dismantle Article 83 of the Bonding Law. As long as our terms for subagents aren't too excessive, they always have a share of this profit. After listening the subordinates realized, 2 days later, December 2 ND, in Ning, the agency fee was delivered to the shelter, along with a large pile of other materials, filling to transport vehicles. Too little, take a look at these 3,000-ton capacity transport vehicles. The same made as ancients. The shelter didn't have any, but evidently, Chen Yi had found subagents with some influence and connections. Chu Xian praised, not bad, very efficient. Haha, you flatter me. Chen Yi felt a small sense of pride in his heart. For his subagents, money was secondary, resources were primary. Otherwise, people would come to cause trouble in no time. For this reason, the other party sending to transport vehicles was also a display of strength. It wasn't a Chinese underground city, but one from the polar bear side. Although they loved vodka, many also liked tea. Historically, influenced by Eastern culture. From royalty and nobles than to commoners, tea drinking became a trend. Before the cataclysm, the polar bear's per capita tea consumption was 6 times that of the American Empire and twice that of Waxia. The market was not small. Now that food was scarce, vodka? Forget about it. It was good enough to have tea to drink, even if used to satisfy a craving. After the pleasantries, the delivery began. Chu Xian handed over the packed tea. It was originally in bulk, but that wasn't conducive to trading, so I simply added packaging with a logo, 10 grams per bag. After the inspection, there were no problems. After unloading the goods, Chen Yi finally left. Tisk. Looking at the thousands of tons of supplies before him, Chu Xian was extremely satisfied. This amount alone was more than 10 times what he had previously bought stealthily in the underground city, like this speed. And this was only the beginning. Although it looked like a lot, several thousand tons, including nearly 2,000 tons of rebar and cement, it wasn't even enough to build a crucial layer for his experimental base. Not to mention other plant facilities, which were all major consumers of materials. Before long, he finished collecting them, sacking them in a corner of the dimensional space. Chu Xian didn't plan to use this to build the experimental base yet. He would build some warehouses first. Many things might not be used up all at once, so I had to find a place to put them. 76 último. Capítulo 76. El movimiento definitivo. Una semana después, llegó otro gran lote de materiales.
Chu Xian consideró que ya era suficiente. Era hora de ponerse a trabajar. Con un solo pensamiento, cientos de toneladas de materiales salieron volando por los aires, repitiéndose una vez más la escena de una sola persona actuando como una estación de mezcla completa. Caían y caían sin cesar. Mezclar uniformemente. Luego aterrizaron sobre el terreno rocoso ya despejado, y el hormigón fluido de piedra fina se extendió por sí solo formando una losa. Inmediatamente después, Chu Xian controlaba una enorme barra cuadrada de acero, usándola como si fuera un rodillo. Él nivelaba la superficie continuamente. Después de varios pases, el suelo del almacén fue tomando forma, con un espesor de 10 centímetros. Al fin y al cabo, debajo había roca, no tierra blanda. El browse podría reducirse adecuadamente. De lo contrario, si hubiera una capa de tierra debajo, tendría que construir una base de al menos 30 centímetros de espesor o añadir refuerzos de acero. Ahora sí que ahorró en todo eso. Cabe decir que la infraestructura consumió demasiados materiales. El cemento procedente de ambos oficios se consumió en un instante, transformándose en más de 30.000 metros cuadrados de suelo de almacén. Sin embargo, aún quedaba bastante varilla de refuerzo. Sin embargo, pronto se utilizaría. El almacén también necesitaba un techo. En ese momento el espacio era pequeño, pero su crecimiento era casi geométrico. En el futuro habría que lidiar con el clima. Cuando arreció el viento y la lluvia, tenía que haber algo que sirviera de cobertura. 2 horas más tarde, una vez que el hormigón se hubo endurecido inicialmente, Chu Xian comenzó a utilizar cables de acero para dividirlo en cuadrados individuales. Cada una medía 1 metro cuadrado. Se trataba de juntas de dilatación térmica para evitar grietas posteriores. Tras terminar el trabajo, Chu Xian sintió un fuerte zumbido en la cabeza. Controlar las cosas durante tanto tiempo era bastante agotador mentalmente, así que rápidamente descansó para recuperarse. Cuando despertó, ya era el día siguiente. La fatiga física se recuperaría rápidamente, pero el agotamiento mental fue mucho más lento. Bip, justo al despertar, recibió un mensaje. Al verlo sonrió de inmediato. Tras una simple limpieza, se marchó. Llegó a la base experimental. Vio a bastante gente reunida en la entrada de su laboratorio, entre ellos personal de seguridad de la base, empleados y curiosos. Hermano Xian. Al ver a Chu Xian, Anduoduo se acercó rápidamente con el rostro lleno de indignación. Justo ahora, después de regresar del desayuno, había recibido una notificación que decía que Chu Xian a menudo solo fichaba al entrar y rara vez iba al laboratorio, lo que se consideraba un desperdicio de recursos experimentales. Incluso emitieron una advertencia. Al mismo tiempo, era necesaria una revisión inmediata del progreso del proyecto. Como era de esperar, Anduoduo no estaba de acuerdo y se había quedado en la puerta, negándose a dejarlos entrar. Dado que era una chica, no habían recurrido a la fuerza. Otros tal vez no lo sepan, pero ¿cómo era posible que Anduoduo no comprendiera que la teoría de su hermano Xian ya era un éxito rotundo? Crecimiento acelerado de las plantas a partir del 50%. Fue sencillamente milagroso. ¿Y que si no se sentó en el laboratorio? Pero debido a las reglas de Chu Xian, ella no podía contárselo a esas personas. Está bien, Chu Xian consoló a Anduoduo con una sonrisa. Su mirada se posó en el líder, un hombre de mediana edad que llevaba gafas. Parecía refinado y culto, pero su mirada era muy desagradable. Zhou Jing, jefe interino de la base experimental. Xian Jinhua enfermó repentinamente el mes pasado y fue hospitalizado. Este hombre lo sustituyó temporalmente, de lo contrario, algo así jamás habría ocurrido. ¿Decía que estaba holgazaneando? De acuerdo, lo admitió, pero no le gustaba eso de usar una pluma de gaalina como flecha de mando. No sería simplemente porque, desde que asumió el cargo, Chu Xian no había ido a visitarlo, y por eso le estaba dando problemas. Eso mismo le había dicho un supervisor de bajo rango de la Oficina de Asuntos Generales durante aquella comida de semillas de caalsa salteadas en la inspección anterior. Chu Xian dio un paso al frente. Investigador Chu, hola. Sus contribuciones al cultivo de la caalsa rica en grasa son dignas de reconocimiento, pero eso no justifica el derroche de recursos experimentales. Aunque no hayas faltado a tu turno, a menudo te maharcas inmediatamente después de hacerlo. El tiempo promedio que pasas en el laboratorio cada día no supera 1 hora. Según la normativa vigente, la base experimental tiene derecho a emitir una advertencia y a realizar una revisión ad hoc del progreso del proyecto. Sí, siguió divagando citando normas y reglamentos. En breve, bajo el pretexto de la rectitud, solo quería encontrar fallos en ti. No había manera de decirle que estaba haciendo algo mal, así que, por lo general, uno no tenía más remedio que aguantar. Sin embargo,
Con Chu Xian, eso no funcionaría. ¿Golpear a la gente? ¿Insultar a la gente? Eso fue de muy bajo nivel. Tenía un movimiento definitivo. Sacó su comunicador y marcó un número. Al ver esto, Zhou Jing se divirtió y dijo con rostro lleno de confianza: encontrar a alguien no servirá de nada. Ahora mismo soy el director interino y actúo conforme a las normas. Nadie puede decir nada. Sin embargo, al segundo siguiente se quedó estupefacto. Vio a Chu Xian decir al otro extremo del comunicador: ¿es este el gobierno de los Estados Unidos? Departamento de Seguridad. Mi nombre es Chu Xian, número de información personal. Mi laboratorio está siendo objeto de ataques inexplicables. Sospecho que alguien pretende sabotear los resultados de investigaciones científicas que atañen al interés de toda la humanidad. La otra parte es la directora interina de la base experimental, Zhou Jing. Por favor, solucionen esto de inmediato. Temo por mi vida y mi seguridad. Cuando Chu Xian colgó el comunicador, la entrada del laboratorio quedó en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler. 77 Amuleto. Capítulo 77 El amuleto. En ese momento, la cabeza de Zhou Jing zumbaba. ¿Qué? ¿Denunciarlo? Y llamando al gobierno unido el Departamento de Seguridad, en concreto, ese departamento era sin duda una organización cuyo nombre hacía que la gente se mareara con solo oírlo. Aunque no había enemigos externos, las amenazas internas seguían existiendo. Por lo tanto, su reputación y poder eran similares a los del FBI del Imperio Americano o el Departamento de Seguridad de Waxia, y poseían una inmensa fuerza disuasoria. Pero ahora, con una sola llamada telefónica, Chu Xian lo había llevado directamente a ese departamento. Zhou Jing sentía que estaba a punto de derrumbarse. Una vez iniciada la investigación, no paraba. Desde la infancia hasta la edad adulta, cada experiencia, incluso los bienes personales y las relaciones interpersonales, serían investigadas minuciosamente. Loco, el tipo que tenía delante era un auténtico loco. ¿Fue solo un pequeño sabotaje en el lugar de trabajo? ¿Era realmente necesario? ¿No podía simplemente dar marcha atrás y admitir la derrota? Justo en ese momento, ¡zas!, los guardias de seguridad de la base que habían seguido a Zhou Jing retrocedieron instintivamente un paso para alejarse de él, con la frente empapada en sudor. Si lo que dijo Chu Xian fuera cierto, ellos también estarían implicados. Serían cómplices. Por lo tanto, antes de que se confirmara la inocencia de Zhou Jing, no podían permitirse el lujo de involucrarse. Los presentes quedaron atónitos y alertaron de inmediato al Departamento de Seguridad. Este joven impulsivo era demasiado osado. No temía que resultara ser una acusación falsa, que se disparara en el pie, si no tenía los resultados que mencionó por teléfono. Zhou Jing estaría bien. En ese caso, Chu Xian lo habría ofendido hasta el punto de no retorno, sin posibilidad de reconciliación. La otra parte no era un pusilánime. ¿Acaso se iba a quedar de brazos cruzados? El investigador Chu aún es demasiado joven. Suspiró. Le falta experiencia social. De esta forma, no llegará muy lejos. Uno a uno suspiraron en silencio, sintiendo que no valía la pena por Chu Xian. Ser demasiado rígido hace que uno sea vulnerable. Usar movimientos definitivos en cada oportunidad eventualmente lo llevaría a chocar contra un muro. A menos que fuera increíblemente terco, pero claramente, Chu Xian era solo una persona. No podían entender cómo podía ser tan duro. Al mismo tiempo, curiosamente sintieron una sensación de alivio. Hacía tiempo que querían hacerlo, pero no se atrevían. Entre la multitud, Wang Mu apretó los dientes, mirando a Chu Xian con odio. Maldita sea. Decir que Zhou Jing atacó a Chu Xian simplemente porque Chu no lo visitó en su cita era un poco exagerado. Naturalmente, había una razón. Esto sucedió porque él lo había instigado. Ahora, con la participación del Departamento de Seguridad, solo podía esperar que Zhou Jing se mantuviera firme en su postura y afirmara que estaba actuando conforme a las normas. De lo contrario, habría grandes problemas. Tras recibir la solicitud de Chu Xian, el Departamento de Seguridad actuó de inmediato. En circunstancias normales, había procedimientos que seguir, pero también dependía de quién fuera. Algunas personas en la lista de prioridad recibían un trato especial, y Chu Xian era una de ellas. Hay que saberlo. Anteriormente Chu Xian ya era una persona de confianza. Su padre era astronauta y coronel del gobierno de los Estados Unidos, una persona nada común. Posteriormente, con el documento que promovía el Plan No 9 y los resultados de la CAALSA con alto contenido en grasas, su posición interna era muy alta. Una vez que le involucró, se solucionará de inmediato. De este modo, se realizó una llamada telefónica a la Oficina de Seguridad de la ciudad subterránea Jing 3, y un grupo de agentes especiales partió rápidamente.
Por supuesto, no solo eso, sino que el jefe de la oficina de seguridad de la base experimental también recibió una llamada, se vistió rápidamente y se apresuró al laboratorio. ¿Acaba de asumir el cargo porque tanto alboroto? Incluso el departamento de seguridad ha sido alertado. En todos estos años, esta era la primera vez que se producía una situación así. En la entrada del laboratorio, investigador Chu, estoy actuando de acuerdo con las reglas. Zhou Jin forzó una sonrisa, su anterior confianza había desaparecido. Ya estaba maldiciendo en su interior, pero sabía que tenía que mantener la calma. Chu Xian, efectivamente usted infringió las normas y reglamentos de la base experimental, continuó Zhou Jin. Chem, no hay necesidad de esto, ¿verdad? Chem. Zhou Jin estaba tan enfadado que quería saltar, no importaba lo que preguntara, Chu Xian solo respondía con Chem. Justo cuando estaba a punto de intentar suavizar aún más las cosas, Chu Xian dijo: director interino Zhou, no necesita decirme nada. Si tiene algo que decir, explíqueselo más tarde a la gente del departamento de seguridad. Después de la investigación final, si dicen que estás bien, entonces lo creeré. El rostro de Zhou Jing se había vuelto increíblemente adusto. Tal como estaban las cosas ahora, esto no acabaría bien. Solo podía insistir en que estaba siguiendo el sistema, seguramente no pasaría nada. Al mirar a Chu Xian, su mirada se volvió más fría. Humph, una vez que me exoneren, tú serás el que esté en problemas. En este momento, llegó el jefe de la oficina de seguridad. Director Zhou, por favor, coopere. Zhou Jing, ni siquiera me he escapado, y ya me pides que coopere. Pronto, llegó un grupo de personas con uniformes de agentes especiales. Zhou Jing, soy yo, por favor, vengan con nosotros. El líder hizo un gesto con la mano y varios agentes especiales dieron un paso al frente, colocándose detrás de Zhou Jing. Todavía no habían tomado ninguna medida enérgica. Al fin y al cabo, no había pruebas concluyentes, simplemente lo llevaban para interrogarlo. Por supuesto, la investigación pertinente también se estaba llevando a cabo simultáneamente. Investigador Chu, el líder miró a Chu Xian. Soy yo, por favor, ven con nosotros también. Ningún problema. Naturalmente había que interrogar a los implicados. Chu Xian le dio una palmada en el hombro a Anduoduo. No te preocupes, cuida del lugar. Volveré enseguida. Chem. Anduoduo regresó al laboratorio y continuó con su trabajo. Ella sabía que todo lo que se investigaba en el laboratorio era el amuleto del hermano Xian. Aunque la oficina de seguridad sospechara que Chu Xian estaba exagerando, no le pasaría nada. 78 El impacto de la teoría. Capítulo 78 El impacto de la teoría. Poco después, Chu Xian llegó a la oficina de seguridad. Fueron interrogados por separado. En una habitación, dos personas estaban sentadas frente a él. Investigador Chu, usted mencionó anteriormente que sospecha que está siendo blanco de ataques por parte de personas desconocidas y que ha presentado una denuncia formal contra Zhou Jin por posible intento de sabotaje. ¿Es eso así? Uno hacía las preguntas mientras el otro tomaba notas. Chu Xian asintió. Sí, ¿puedo preguntar si tienen alguna prueba concreta? No, los dos se quedaron sin palabras. ¿De verdad estaba bien tener tanta seguridad en uno mismo? Aunque seas una persona importante, no puedes decir lo primero que se te ocurra. Acusar falsamente a alguien también puede acarrear problemas. Investigador Chu debería saber que si esto es pura conjetura, no quedará bien parado en su historial. En este momento, todo lo que diga será comunicado al Departamento de Seguridad. El interrogador ofreció un amable recordatorio. Al escuchar esto, Chu Xian permaneció muy tranquilo. Mi proyecto de investigación y sus resultados son de inmenso valor. Es perfectamente razonable sospechar que tiene malas intenciones. La otra parte bajó la mirada hacia los documentos. Su proyecto de investigación es la teoría del crecimiento rápido para las plantas crucíferas. Sí. Entonces, ¿cuáles son los resultados que mencionaste? Es un éxito. La primera fase de los experimentos ha concluido y la teoría del crecimiento rápido ha demostrado su eficacia. Todas las plantas crucíferas pueden alcanzar un aumento de al menos el 50% en su tasa de crecimiento. En cuanto dijo esto, las dos personas que estaban frente a él se quedaron instantáneamente atónitas. Aunque no eran expertos, aún comprendían lo que significaba que la tasa de crecimiento de una planta aumentara en más del 50%. Sin precedentes, récord histórico, era diferente de la caalsa con alto contenido en grasas. Fue un accidente, una mutación, aunque duplicó con creces la tasa de crecimiento. Pero, su crecimiento se limitaba a su propio desarrollo rápido y era difícil de replicar en otras plantas. Sin embargo, una teoría exitosa era diferente,
implicaba una amplia replicabilidad. Semejante logro fue realmente impresionante. ¿Está seguro?, preguntó el interrogador con expresión seria. Por supuesto, ¿qué beneficio habría en mentir? Chu Xian se encogió de hombros. Espera un momento. El hombre se levantó y salió de la habitación. En ese momento la situación ya había superado el nivel de seguridad del incidente que les habían asignado inicialmente. ¿Qué? ¿Más del 50%? Su teoría del crecimiento rápido tuvo éxito. Al recibir la noticia, el Departamento de Seguridad no se atrevió a bajar la guardia. Ordenaron que se detuviera el interrogatorio de inmediato y solicitaron la intervención de expertos pertinentes. El objetivo principal era verificar la autenticidad de la teoría. ¿Y qué hay de Zhou Ying? Si los resultados eran ciertos, su nivel de autorización de seguridad para la investigación se elevaría. Más vale prevenir que lamentar. Participar en logros científicos de este nivel no era cosa de risa. Media hora después, se formó un panel de expertos. Mientras tanto, a medida que revisaban los datos que Chu Xian había presentado, su asombro aumentaba cada vez más. Increíble, no encuentro ni un solo fallo en esta teoría del gen de crecimiento rápido. Con los datos experimentales y los vídeos proporcionados, no lo dudaron. Semejante mentira sería demasiado fácil de desenmascarar. Un genio. No pudieron hacer más que maravillarse. Solo esto. Si esto hubiera ocurrido antes del cataclismo, merecería un premio Nobel. Se trató de un avance histórico en el campo de la ciencia Beatle. Una teoría de crecimiento rápido, factible y replicable, era de un valor incalculable. También es el descubridor de la caalsa con alto contenido en grasas. Antes pensaba que simplemente había tenido suerte, pero ahora me doy cuenta de que lo subestimé enormemente. Un anciano de cabello blanco comentó con emoción. Conocimiento, talento, suerte, él las poseía todas. Una vez que la Academia de Ciencias finalizara su validación, era seguro que esta teoría se incluiría en los libros de texto. Sin demora, resumieron sus opiniones, y lo informó a la Academia de Ciencias. En menos de una hora, varios equipos de investigación recibieron la teoría y los datos proporcionados por Chu Xian y comenzaron los experimentos de validación. Una vez presentados los datos experimentales, dentro de la oficina de seguridad, ya nadie venía a interrogar a Chu Xian. Siguiendo órdenes del Departamento de Seguridad, todas las miradas estaban puestas ahora en Zhou Ying. ¿Por qué estaba usted auditando el proyecto de investigación del investigador Chu? Solo ficha al entrar y casi nunca se presenta a trabajar. Actué conforme a las normas y no creo haber hecho nada malo. Una advertencia habría bastado. Deberías estar al tanto de la situación en la base experimental. El investigador Chu no es el único así. Su promedio de horas de trabajo era el más bajo. ¿Es eso así? Es cierto, es solo un investigador recién graduado que tuvo suerte y encontró semillas de caalsa con alto contenido de grasa. ¿Cómo podría haber algún logro científico importante en todo esto? Se trata de una acusación difamatoria. Es hacer una montaña de un grano de arena. Deberías estar haciendo un trabajo ideológico con gente como él. Denunciar a otros a la ligera es un desperdicio de recursos humanos. Si se corre la voz, tendrá un impacto negativo. Zhou Ying se aferraba a este punto. De todos modos, no creía que Chu Xian hubiera obtenido ningún resultado. Mientras no los hubiera, estaría bien. Podría marcharse en 24 horas. Zhou Ying, dada la gravedad de este incidente, el Departamento de Seguridad del Gobierno Unido ha concedido una prórroga de una semana para su investigación. Tenemos tiempo de sobra para hablar despacio. Eso es imposible. Zhou Ying gritó conmocionado. Una semana. Esto ya no era un simple interrogatorio, algo había sucedido sin que él lo supiera. 79. Traicionar a los compañeros de equipo. Capítulo 79. Traicionar a un compañero de equipo. Zhou Ying ya estaba empezando a entrar en pánico. Revisión retrasada. En este tipo de situaciones, o bien significaba que el asunto era de gran importancia, o que ya contaban con algunas pruebas y estaban a la espera de una investigación más exhaustiva. De cualquier manera, fue aterrador. ¿Podría ser que Chu Xian tuviera una trayectoria muy influyente? Aún así, debería ser imposible interferir en el trabajo del Departamento de Seguridad. ¿Hay algún error?, preguntó Zhou Ying, sin querer darse por vencida. La otra persona lo miró, soltó una leve risa y se puso de pie. Si no tienes nada que decir hoy, hablaremos mañana. Al ver esto, ¿cómo pudo resistir? Esperar. Zhou Ying gritó de repente para detenerlos. Dentro de una semana. Dios sabe hasta qué punto indagarían en su pasado. Si de verdad estuviera limpio, no tendría miedo. Para empezar, no guardaba herencia personal contra Chu Xian. Aunque hubiera culpa que compartir, él no podía asumirla toda.
Quizás la persona que lo incitó era la que tenía el problema, y por eso lo estaban implicando. Bien, exactamente, debe ser así. Maldita sea, seguro que le ocultaron algo. Ya que se atrevieron a tenderle una trampa, no podían culparlo por hablar de más. Inmediatamente comenzó a traicionar a su compañero de equipo. Tras entregar los datos, Chu Xian abandonó la oficina de seguridad. Regresó al laboratorio. Hermano Xian, has vuelto. Cuando Han Duoduo lo vio, lo abrazó con alegría. Aunque se había mostrado segura de sí misma, todavía estaba un poco preocupada. Al verlo regresar, finalmente suspiró aliviada. Sin embargo, el hermano Xian olía también. Ella no quería soltarlo. Vale, estoy bien. Oh, ¿qué quieres decir con oh? Déjalo, ya han pasado 5 minutos. Han Duoduo la soltó a regañadientes, riendo mientras cambiaba de tema. Hermano Xian, fuiste tan genial hace un momento. Con solo una llamada. Una organización como el Departamento de Seguridad le hacía temblar el corazón con solo oír hablar de ella. Ella estaba desconcertada, pero entonces llegó Chu Xian. Ante su acoso, una llamada telefónica. Los alborotadores fueron detenidos minutos después. En su corazón, él ya era increíblemente guapo, y sus ojos rebosaban de admiración. Si algo sucede en el futuro, no seas impulsivo. Eres una chica, es fácil que te toque la peor parte. La próxima vez que alguien haga esto y una advertencia verbal no funcione, simplemente ignóralo. Lo tengo todo bajo control. Anteriormente Zhou Jing y los demás habían tenido la intención de entrar por la fuerza. Pero como había muchos curiosos, no le hicieron nada a Han Duoduo. Fue por eso que Chu Xian le recordó específicamente que no actuara impulsivamente. El actual él tenía muchos activos. Para él, nada de lo que ocurría en el laboratorio merecía ser mencionado. No era como si pudieran robárselo realmente. Bah, Han Duoduo se emocionó hasta las lágrimas. Para el hermano Xian, esos resultados experimentales tan importantes no eran tan importantes como ella. Chu Xian se quedó sin palabras. ¿Qué te dije? Solo te dije que no fueras impulsivo. No hay nada de malo en eso. En ese preciso instante las leyendas sobre Chu Xian se extendían por toda la base experimental N3. ¿Qué? Chu Xian denunció al director interino y alertó directamente al Departamento de Seguridad. Impresionante. Como era de esperar, con los jóvenes no se juega. Dios sabe lo que son capaces de hacer. Aparte de la admiración, solo había más admiración. Tras un único desacuerdo, informó al responsable interino de la base, alertó al Departamento de Seguridad, y estos acudieron inmediatamente a la puerta para llevarse al hombre. Satisfactorio. Sin embargo, nadie se atrevió a seguir su ejemplo. Nadie era tan testarudo como Chu Xian. Durante un tiempo, Chu Xian se convirtió en la persona con la que nadie quería meterse en la base experimental. ¿Quién podía soportar que alguien te denunciara por una simple discrepancia? Reportando a un loco, mula testaruda, comenzaron a circular todo tipo de apodos. Inmediatamente después, llegó otra noticia: investigador senior Wang Mu había sido detenido por el Departamento de Seguridad por razones desconocidas. Las especulaciones no se hicieron esperar. En el hospital, Qian Jinhua colgó el comunicador y no pudo evitar suspirar con emoción. Es el destino. Sus contactos eran mucho más fuertes que los de la persona promedio, y había obtenido información privilegiada. Solo podía decir que las acciones de Zhou Jing eran completamente irracionales. Originalmente no habría pasado nada. Mientras esperó a que se publicara la teoría del crecimiento rápido de Chu Xian, aunque no necesariamente obtuvo mucho beneficio, podría haber añadido un derrame cerebral a su currículum. ¿Quién lo hubiera imaginado? Simplemente tenía que buscar la muerte. Apuntando al tipo. Ahora, con un solo informe, quedó en un estado lamentable. Se perdió por completo lo que era, en esencia, una contribución gratuita. Solo una persona con muerte cerebral podría hacer algo así. Solo se puede decir que es el destino. Dado el inmenso valor que está en juego, el Departamento de Seguridad no lo dejaría escapar fácilmente. Similarmente, los altos mandos de la ciudad subterránea no permitirían que una persona así permaneciera en su puesto original. Un verdadero genio. Qian Jinhua también se maravilló al pensar en Chu Xian. Inicialmente, cuando Chu Xian dijo que quería seguir investigando los genes de crecimiento rápido, no se mostró optimista. Descubrimiento e invención son dos cosas diferentes, pero el joven había utilizado hechos para demostrar su mal juicio. Si la demostración de la Academia de Ciencias fue aprobada, Chu Xian volvería a convertirse en un héroe de la humanidad. Convertirse en investigador senior sería pan comido. Si alguien intercediera por él, incluso sería posible que llegara a ser investigador especial. Estaría sepultado bajo una lluvia de premios.
Eso fue una ligera exageración. Tras el cataclismo, algunos premios superficiales fueron cancelados. Los que quedaban eran pocos, pero todos eran lo mejor de lo mejor, con un prestigio altísimo y muy difíciles de conseguir. Pero Chien Jinhua creía que si bien otros tal vez no las tendrían, Chu Xian sin duda las tendría. Chu Xian ya figuraba entre los nominados al Premio al Progreso Científico y Tecnológico de este año. Y ahora, incluso podría aspirar al Premio a la Contribución Humanitaria. 80 expertos en enseñanza. Capítulo 80 dando una lección a los expertos. Dicho esto, sin embargo, Chien Jinhua opinaba que como mucho sería una nominación, la probabilidad de ganar no era alta. El Premio a la Contribución Humana, como su nombre indica, se trataba de un premio otorgado principalmente para reconocer a quienes habían realizado importantes contribuciones a la humanidad. La teoría del gen de crecimiento rápido podría, sin duda, alcanzar ese umbral, pero aún así fue un poco corto. Después de todo, la teoría se centraba únicamente en las plantas crucíferas, lo cual tenía sus limitaciones. La intención de esforzarse por conseguirlo significaba que había 3 plazas cada año, si la evaluación de la contribución de nadie más era superior a la de Chu Xian en este año. Entonces sería posible obtenerlo. Sin embargo, solo se realizaban 3 al año, y el ámbito de evaluación abarcaba a toda la humanidad. No se limitaba al ámbito de la investigación científica. Además, el premio tenía una regla no escrita: uno de los puestos estaba reservado para alguien que hubiera hecho un sacrificio por la humanidad. ¿Qué significaba eso? Los miembros de la familia lo recogerían. Por lo tanto, eso dejaba solo 2 plazas, y la competencia no podía describirse de otra manera que no fuera feroz. El premio al progreso científico y tecnológico tampoco está mal. Chu Xian aún es joven. Podría haber otras oportunidades en el futuro, pensó Chien Jinhua para sí mismo. Tan solo ser nominado para el premio a la contribución ya sería un logro magnífico para añadir al currículum. Una semana después, ¡qué tragedia!, fue destituido de su cargo menos de un mes después de asumir el puesto de director interino. Él mismo se lo buscó. Escuché que se confabuló con el investigador Wang Mu para hacerles la vida imposible a los demás. Ahora están todos acabados, todos y cada uno de ellos han sido engañados. No solo eso, sino que me enteré de que el premio por el que el investigador Wang Mu fue nominado al Premio al Progreso Científico y Tecnológico de este año le fue robado a su asistente. Escoria, maldito bastardo. Los investigadores se maldecían uno tras otro. Este tipo de comportamiento era repugnante. Nadie quería que su arduo trabajo fuera usurpado por otro. Llenos de justa indignación, todos exigieron que Wang Mu fuera severamente castigado. Evidentemente no era algo que les preocupara, el comité académico no era inútil. Investigador Chu, buenos días. Investigador Chu, eres increíble. Al llegar a la base experimental a primera hora de la mañana, aún más gente lo saludó. Pero solo fue eso. Antes, muchas personas se acercaban para recomendarse como candidatas para unirse al laboratorio de Chu Xian, pero ahora, muchos habían abandonado esa idea. La gente puede admirar a los héroes, pero no necesariamente está dispuesta a convertirse en héroes ellos mismos. Denunciarían ciertos comportamientos, pero no estaban dispuestos a involucrarse. Chu Xian era demasiado terco. Todos lo elogiaron. Sin embargo, no creían que una personalidad tan inflexible pudiera llegar muy lejos. Además, el asunto relativo a la teoría del crecimiento rápido aún no se había hecho público. De lo contrario, no pensarían de esa manera. Chu Xian también estaba contento de tener un poco de paz y tranquilidad, tarareando una canción. Fichó. Hoy no se escapó. Tenía trabajo que hacer una videollamada desde la oficina con un equipo de validación de la Academia de Ciencias para explicar algunos de sus conocimientos teóricos. Sentía como si hubiera vuelto a sus tiempos de profesor. Sin embargo, los papeles se invirtieron. Era Chu Xian quien impartía una lección a un grupo de expertos. Quien domina el conocimiento se convierte en maestro. Muchas personas estaban investigando la teoría del gen de crecimiento rápido, pero hasta el momento, él era el único que había tenido éxito, lo que naturalmente lo convertía en un pionero en la industria. Aunque las personas del otro lado fueran un grupo de investigadores especiales, debían escuchar con obediencia. Daba clases sin apuntes, hablar con elocuencia y firmeza, explicar conceptos complejos en términos sencillos. Explicó con todo detalle la teoría del gen de crecimiento rápido. Era simplemente una versión simplificada de la teoría, así que no había nada que valiera la pena mantener en secreto. Durante una hora entera, los expertos quedaron completamente convencidos por lo que escucharon. Lo que caracterizaba al otro partido no eran solo los genes de crecimiento rápido,
poseía una aterradora reserva de conocimientos sobre todo el campo de la genética Verity. Podía recurrir a ella cuando quisiera. Dominarlo por completo. Este tipo es un maldito